estudios previos. Decíamos que íbamos a analizar de manera particular algunos casos específicos de programas o estrategias que está implementando el gobierno de Guatemala y algún tema que he venido proponiendo a lo largo de las sesiones de capacitación para poder aterrizar lo que vimos la clase anterior, que es el contenido del estudio previo. Ahorita vamos a dar un breve repaso a la propuesta de contenido de estudio previo para que se refleje ya en temas específicos que están vinculados con el ejercicio de la acción gubernamental por parte del gobierno guatemalteco. Entonces, si ustedes están de acuerdo, vamos a pasar a nuestra presentación directamente. La propuesta del formato para el estudio previo, veíamos los contenidos, antecedentes, entorno, producto, indicadores, procesos, riesgos y oportunidades, los funcionarios públicos encargados, los riesgos y oportunidades y el equipo auditor. Decíamos que los antecedentes es identificar el marco legal y normativo del objeto de auditoría, describir la situación antes de la existencia del objeto de auditoría, ya sea el servicio, programa, actividad, proyecto, política pública, describir su objetivo general y los objetivos específicos del objeto de auditoría, identificar los resultados de auditoría e investigaciones anteriores, si hay alguna, describir los resultados de evaluaciones realizadas por otros. Todo esto lo vamos a ver más adelante ya en la práctica. Como les comentaba, entorno, ubicar al objeto de auditoría dentro de las prioridades y planes nacionales, describir recursos presupuestarios, recursos humanos y físicos en los pasados 5 años y su alcance. Ese es un punto que yo propongo, puede ser menor, puede ser mayor, dependiendo de las circunstancias. Identificar las restricciones legales de recursos, de tecnología, de organización en el entorno del ente y del objeto que va a ser auditado. Productos e indicadores, conocer los principales productos y servicios, representar las relaciones de dependencia entre los productos y servicios, identificar los responsables por los productos críticos, identificar los indicadores de insumos, actividades, productos, resultados e impacto. Procesos, conocer el funcionamiento de los procesos para convertir insumos a productos y servicios, identificar las prácticas por su nivel de eficiencia, identificar las prácticas de adquisiciones de insumos e identificar su economía. De la misma manera, identificar las oportunidades de mejora en los procesos. La parte de los funcionarios públicos, identificar los funcionarios públicos relacionados y que tienen responsabilidades sobre el objeto de la auditoría y los responsables de la gobernanza, determinar si ha habido cambios en la dirección y las razones de los cambios, describir la actitud y la capacidad organizacional para llevar a cabo las mejoras, en su caso, los grupos de interés. Habíamos visto una matriz para identificar grupos de interés, identificar los principales grupos de interés internos y externos, identificar la posibilidad de interactuar con ellos para obtener información, identificar las opiniones que marcan su postura ante posibles mejoras del programa, riesgos y oportunidades, identificar fortalezas y debilidades del control interno, identificar las oportunidades y amenazas del ambiente externo, identificar posibles áreas a investigar para determinar mejoras o programas. Se hablaba aquí de hacer una matriz de riesgo. Algunos de los participantes, algunos de nuestras colegas en la Contraloría General de Cuentas mencionaba sobre la posibilidad de, en el estudio previo, incorporar estudios sobre los riesgos que enfrentan los entes auditados, así como el análisis FODA, en fin. Puede ser que en esta parte esté incorporado el análisis y habría, como yo les decía, habría que hacer un equilibrio entre el tiempo que se piensa consumir, el propósito del estudio previo y cómo juega el estudio previo, cuál es el rol que tiene el estudio previo dentro del proceso que está concibiendo la Contraloría General de Cuentas. Identificar las oportunidades y amenazas del ambiente externo, identificar posibles áreas a investigar para determinar mejoras a programas.
El equipo auditor, identificar los perfiles de los auditores asignados, identificar los expertos que son necesarios para dar apoyo al equipo auditor y los elementos de independencia y conflicto de interés. Decíamos, ¿cuáles son los riesgos vinculados con la elaboración de estudios previos? El primero es el control de calidad. Como en todos los procesos de la auditoría de desempeño, se requiere asegurar de manera razonable que el estudio previo es adecuado, que la toma de decisiones posteriores en el proceso de auditoría se realizará sobre información que es verídica, que proviene de fuentes confiables y que está diseñado de cierta manera que colaborará a que los siguientes procesos del desarrollo de la auditoría de desempeño sean robustos y sean fuertes. Valdría la pena tal vez hacer un breve lineamiento dentro del manual de auditoría. Me comentaban que ya lo están previendo en los cambios del manual de auditoría de desempeño. Valdría la pena tal vez especificar, y creo que ya lo están haciendo por lo que percibimos la sesión anterior, sobre el contenido del estudio previo y qué papel juega, cuál es el rol del estudio previo dentro del proceso de auditoría de desempeño. Es necesario que haya filtros en los distintos niveles de la estructura organizacional de la Contraloría General y debe haber aprobaciones explícitas y retroalimentación por parte, podría ser, del supervisor, en este caso, de acuerdo a los puestos que ustedes tienen, y que me parece que el rol del supervisor podría ser muy relevante en la emisión de este tipo de documentos. La duración, el riesgo es que el estudio previo retrase el proceso de auditoría y que haya una desconexión con el proceso de selección de temas. Es decir, la elaboración del estudio previo, al final de cuentas, sí tiene que tomar ventaja del trabajo que se vaya a realizar respecto a la selección de temas, que en términos de lo que se maneja en el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General de Cuentas es la planificación estratégica. Sí debería de haber un vínculo, ir aprovechando la información que se va generando en cada una de las etapas para hacer más eficiente el proceso y no consumir mucho tiempo y no consumir demasiados recursos en la elaboración de estos productos que forman parte del proceso de auditoría de desempeño. Y como yo les comentaba desde la sesión anterior, hay que percibir al estudio previo como un insumo para la determinación del objetivo de la auditoría, la matriz que va a formar parte de la matriz de planificación. En realidad, el fin último del estudio previo es tener los elementos suficientes para continuar con la auditoría y hacer más ágil las siguientes etapas. Un elemento que creo que valdría la pena contemplar y que se pudiera vislumbrar como un proyecto de mediano y largo plazo en la institución es que se pudiera sistematizar toda la información que se va generando en el estudio previo e inclusive en el proceso de planificación estratégica. El propósito sería generar información que sirva de memoria institucional para la Contraloría General de Cuentas. El escenario ideal es sistematizar el llenado de sistemas de información que permitan extraer datos relevantes sobre el estudio previo, sobre los procesos de planificación estratégica y que pudieran servir como datos o como información relevante para la toma de decisiones en la Contraloría General de Cuentas. Podrían formarse plantillas o formatos electrónicos, evidentemente, en línea, que podrían ser llenados por los grupos auditores. Se llenan espacios como cuestionarios en línea, la información se entrega en un documento, los elementos del documento pueden ser clasificados e identificados por buscadores y se pueden crear bases de datos. Ese sería el mundo ideal y creo que valdría la pena ir visualizando este tipo de cuestiones. Son como las tendencias que hay en la mayoría de las entidades de fiscalización superior, de sistematizar la información, de generar inteligencia institucional con el trabajo que se va realizando en las distintas etapas del proceso de fiscalización. El estudio previo debe ser una fuente de información para la matriz de planificación
puede ser insumo para otros trabajos de la Contraloría General, es decir, si se va a revisar algún tema vinculado con el objeto o el sujeto que está siendo incluido en el proceso de fiscalización, pues el estudio previo puede ser un insumo para otros trabajos que realice la Contraloría y también para, como fuente de información para la planificación estratégica, es decir, es un círculo virtuoso en donde la información que nosotros vamos generando va estableciendo, va sentando las bases de nuevo conocimiento institucional para mejorar los procesos y para mejorar la calidad de las etapas subsecuentes que va a ser necesario implementar en el proceso de una auditoría de desempeño. La sistematización de la información tiene como principal objetivo medir las tendencias, patrones de los resultados de auditorías de desempeño que lleva a cabo la Contraloría. La ideal sería que la sistematización incluyera la selección de temas, el estudio previo, la matriz de planificación, la matriz de resultados, los informes de auditoría y el seguimiento, que todo estuviera sistematizado en una base de datos, en un sistema informático, para que pudiera, repito, fortalecer la posición de la Contraloría General de Cuentas, hacer más eficientes sus procesos al realizar una auditoría de desempeño y al final de cuentas la sistematización de la información nos va a hacer determinar, seleccionar temas de auditoría en el futuro, contribuir a la mejor asignación del riesgo, es decir, poder entender mejor si las variables que estamos utilizando, los criterios o subcriterios que estamos utilizando para definir una función de riesgo, un análisis de riesgo, una función de materialización, son correctas o no. Y evidentemente sirve de insumo para estudios y opiniones que pudiera emitir la Contraloría General de Cuentas sobre otros temas, independientemente del trabajo de fiscalización que llegue acá a la Contraloría. Si llegara a haber la necesidad de realizar estudio por parte de la Contraloría, alguna opinión en específico, por los estudios previos y la información que está siendo sistematizada, evidentemente va a ser un insumo de la mayor importancia. Fortalecer el diseño de los lineamientos de control interno. Si nosotros sistematizamos las observaciones o los hallazgos que se van encontrando en el desahogo de las auditorías que lleva a cabo la Contraloría General de Cuentas, se puede a través de esta sistematización generar una base de datos para poder encontrar los patrones de los hallazgos que se determinaron, por ejemplo, a lo largo de un año. Y podríamos definir si dichos hallazgos están vinculados de alguna manera con algunos de los componentes de los lineamientos de control interno que están establecidos por la propia Contraloría General de Cuentas. Y esto ayudaría, en su caso, a ver cuáles son las fallas de control interno generalizadas por parte de los entes auditados y también, en su caso, ayudaría a poder identificar si hay necesidad de mejorar, incorporar nuevos elementos a los lineamientos de control interno que emite la Contraloría General de Cuentas. Y también la sistematización de la información nos permite, evidentemente, identificar las fallas estructurales que hay en el sector público. Si vemos que un hallazgo se repite de manera recurrente en distintos entes auditados, podríamos decir que hay una falla estructural. ¿De dónde proviene esa falla estructural? De la manera en cómo están entendiendo los entes auditados lo que es el control interno, la manera en cómo están implementando los lineamientos de control interno que emite la Contraloría. ¿Se debe acaso a un mal diseño de la normativa, de la legislación, del marco que tiene que seguir un ente público para ejecutar para ejecutar una auditoría de desempeño? Perdón, es que se está cortando la señal. Decía,
Las fallas estructurales se debe a un problema en el diseño de la estructura legal que tiene que enfrentar un ente público para poder implementar un programa, una política pública. Hay fallas en el diseño de la normativa. Todas estas cuestiones son fallas estructurales que podría identificar la Contraloría General de Cuentas y evidentemente esto se logra de manera más fácil cuando la información sobre los resultados de las auditorías está sistematizado y nos permite identificar patrones, denominadores comunes, variables que se repiten a lo largo del proceso de fiscalización. Bien, entramos directamente al ejercicio práctico sobre el contenido de estudios previos sobre programas públicos de Guatemala vinculados con ODS. Aquí tomo el caso de la meta número 2 de los ODS, cero hambre. En específico, el objetivo 2.1 para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año. Y yo seleccioné de manera hipotética el programa Ventana de los 1000 días. Recordemos la estructura que propongo del estudio previo. Estos son los 8 componentes del estudio previo que propongo. Bien, vayamos al estudio previo sobre la ventana de los 1000 días. Antecedentes. El Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social lanzó la estrategia Ventana de los 1000 días. Cabe la pena mencionar que toda esta información la recopilé básicamente de las páginas web existentes de los entes públicos de Guatemala, a través de la cual se busca prevenir la desnutrición crónica con atención integral en salud y nutrición. La ventana de los 1000 días es el periodo transcurrido desde el embarazo hasta los 2 años de vida del niño. Es decir, en el estudio previo estamos identificando la naturaleza y los antecedentes del programa que vamos a revisar. La ventana de los 1000 días es un paquete de atención en salud y nutrición que busca garantizar a las madres y sus hijos cuidados prenatales, una atención calificada de parto, buenas prácticas alimentarias, incluyendo la lactancia materna, una alimentación adecuada a los menores, la suplementación con vitaminas y minerales y el tratamiento de la desnutrición aguda, entre otras. Guatemala cuenta con una población, dentro de los antecedentes también, vale la pena incluir este tipo de datos. Guatemala cuenta con una población aproximada de 16 millones de habitantes, de los cuales se estima que más de la mitad se encuentran en situación de pobreza. La última encuesta de condiciones de vida en COVID indica que la pobreza para 2014 es de 59.3%, la cual ha venido en aumento en los últimos años, de 56.4% en el año 2000 a 59.3% en 2014. Los retos y desafíos para alcanzar el desarrollo del país en el sector salud se manifiestan en los indicadores de mortalidad materna, mortalidad infantil y desnutrición crónica en niños menores de 6 años, lo que puede relacionarse con las condiciones nutricionales del entorno familiar, cuidado del infante, condiciones de salud y habitacionales en las que desarrolla el periodo de gestación y el primer año de vida. Seguimos con los antecedentes. La desnutrición asociada a enfermedades como neumonías, diarrea y malaria es la principal causa de muerte en niños menores de 5 años alrededor del mundo. En Guatemala,
La desnutrición crónica afecta a 1 de cada 2 niños menores de 2 años, 49.8%, de acuerdo a la encuesta del ENSMI 2008-2009. Se le agrega las deficiencias en los servicios de agua potable y saneamiento, provocando alta incidencia en los casos de enfermedades diarreicas, que a la vez influye en la aparición o agravamiento del problema de nutrición, especialmente en los niños menores de 5 años. Todo esto su fuente es el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social de Guatemala. Marco legal y normativo. Código de salud. Aquí ya empezamos a identificar cuáles podrían ser los criterios o parte de los criterios que van a ser incluidos en nuestra auditoría de desempeño. O esto podrían ser las fuentes de algunos de los criterios que podríamos determinar en la auditoría de desempeño. Código de salud, ley para la maternidad saludable, documentos oficiales sobre la estrategia, presupuesto de egresos del Estado, los años relevantes, evidentemente, lineamientos de control internos emitidos por la Contraloría General de Cuentas. Esto sería una propuesta de marco legal y normativo. El objetivo general del programa, tal como lo mencionábamos en las secciones o los componentes que debe tener esta sección de antecedentes, uno de ellos es el objetivo general. Entonces, dejando en claro cuál es el objetivo general del programa de Ventana de los 1000 días, tenemos reducir la desnutrición crónica de la población infantil de Guatemala de los 0 a los 2 años. Este periodo, que incluye la gestación y los 2 primeros años, se conoce como los 1000 días críticos para la vida. Durante esta etapa es cuando se produce el desarrollo básico de niñas y niños y por tanto una buena nutrición es crucial. Pasados los 2 años, la desnutrición crónica puede tener consecuencias irreversibles, tanto a nivel físico como psicológico, perpetuando así la desigualdad de las personas que la padecen. El desarrollo físico de un niño afectado por desnutrición crónica se ve alterado y provoca que su cuerpo no alcance los estándares establecidos para su edad. Además, también causa otros problemas como un sistema inmunológico más débil y más propensión a desarrollar diferentes tipos de enfermedades. De todos los tipos de desnutrición, la desnutrición crónica es la única que tiene un regalo envenenado única y exclusivamente para las mujeres. Las consecuencias físicas son peores para las niñas que la padecen, ya que al quedarse embarazadas, sus caderas son más pequeñas de lo habitual y sufren complicaciones graves en el parto, que pueden provocar tanto su muerte como la del bebé. Además, estas mujeres pueden padecer una evolución uterina anormal y tener problemas tales como un menor flujo sanguíneo que afecta a la placenta y al desarrollo del feto. Es decir, de acuerdo a la información que les estoy presentando como parte de los antecedentes de la ventana de los 1000 días, vemos que dentro de los grupos vulnerables hay un grupo vulnerable que puede ser identificado de manera específica o de manera especial, y este es el de las niñas, porque las niñas, la repercusión de haber sufrido desnutrición crónica puede tener efectos nocivos a lo largo de su vida, en su condición como madre, inclusive, como lo podemos ver aquí. Hablaba yo de que cuando uno identifica este tipo de elementos dentro del programa público que está siendo atendido por el problema público que está siendo atendido por el programa del gobierno, aquí ya uno puede empezar a identificar si vale la pena incluir componentes respecto al seguimiento de las niñas que fueron atendidas en ventanas de los 1000 días. Las niñas que fueron atendidas en las ventanas de los 1000 días, ¿cuál es el seguimiento que se le da para asegurarnos que efectivamente estos problemas que se mencionan que pueden enfrentar en el futuro no se estén dando? Y o cómo se están amortiguando, cómo se están aminorando. Es decir, habría que ver y habría que analizar la posibilidad de darle seguimiento, dadas las características del programa y el problema público que se está atendiendo, y de ahí la relevancia de que en los antecedentes
se empiecen a vislumbrar y se empiecen a plantear este tipo de asuntos. Como consecuencia, sus hijos pueden padecer problemas neurológicos o intelectuales y también tienen un alto índice de probabilidad de nacer con un peso por debajo de lo normal. De este modo es como se perpetúa el ciclo de la desnutrición crónica. Es decir, aquí dentro del problema público, la desnutrición crónica es el ciclo de la desnutrición crónica. Hay un problema público o un subproblema público adicional. ¿Cómo rompemos con ese ciclo de desnutrición crónica? Ese podría ser uno de los enfoques de la auditoría. A nivel cognitivo, las consecuencias son todavía más graves. Un niño o una niña que padezca desnutrición crónica tendrá, casi con total seguridad, menos competencias en el colegio que un compañero bien nutrido. Estos niños y niñas tienen más dificultades para aprender a leer o a redactar, así como para llevar a cabo cálculos numéricos. Como consecuencia, cuando llegan a la edad adulta, se ven condenados a cubrir puestos laborales menos cualificados y peor pagados, perpetuando también así el ciclo de la pobreza. Es decir, hay varios efectos dentro del problema público identificado, la desnutrición crónica infantil. En este caso, valdría la pena, una vez que tenemos ya estos antecedentes, tener en mente, por ejemplo, el programa de desayunos escolares o de alimentación escolar que hay en Guatemala. ¿Cómo se vincula ese programa con el programa de nutrición crónica? ¿Hay algún vínculo? ¿Se tiene contemplado que se cubran las necesidades de los niños que han pasado por las ventanas de los 1000 días con los beneficios que se esperaría recibir de un programa de desayunos escolares? Es decir, empezamos a ver que se abren varias perspectivas respecto al tema de la ventana de los 1000 días como un objeto único de auditoría. Hay varias vertientes sobre las cuales la auditoría de desempeño puede empezar a tomar su rumbo, ¿no? ¿Cuál es la fuente de esto? Es la información de la página web de una ONG, Ayuda en Acción, que es apartidista y aconfesional, que lucha contra la pobreza y la desigualdad. Tiene más de 38 años de historia, trabaja en 20 países de América Latina, Asia, África y Europa, incluidos en España y Portugal. ¿Cuáles son los objetivos específicos? Volvamos a los objetivos específicos de la ventana de los 1000 días. Mejorar la alimentación infantil, mejorar ingesta de vitaminas de las madres, la vacunación infantil. ¿Cuáles son los servicios y acciones públicas requeridas? Realizar servicios médicos de primero y segundo nivel, realizar adquisiciones de insumos, almacenamiento y adquisiciones. Esas serían como las actividades que deberían de hacerse en el estudio previo y que se vinculan con la implementación de la ventana de los 1000 días. ¿Hay auditorías practicadas? Sería una de las preguntas para llenar una de las secciones del estudio previo. ¿Hay auditorías practicadas por la Contraloría General de Cuentas en relación con la estrategia ventana de los 1000 días? ¿Fueron auditorías de cumplimiento? ¿Qué tipos de hallazgos se encontraron? ¿Cuáles son las debilidades de control? ¿Se revisaron los procesos de adquisiciones? ¿Hay indicios de fraude y corrupción en la implementación del programa Ventana de los 1000 días? Me puse a la tarea de revisar si había habido evaluaciones realizadas por otras instancias. Y hay dos que me parecieron muy interesantes, y esas dos evaluaciones ya existentes, al menos en un resumen y una pequeña ficha de dichas evaluaciones, debe formar parte del documento de estudio previo en su sección de antecedentes, así como lo estoy incluyendo en este ejemplo que les doy. La primera evaluación realizada es el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales en 2014. ¿Qué fue lo que se hizo en este estudio? Se procedió a analizar el diseño muestral de la investigación de mayo de 2013 con el propósito de conocer las características principales del diseño aplicado por la ventana en los 1000 días y en base a estas estructurar un nuevo diseño de muestra que permita cumplir con dos objetivos principales.
Comparar la situación de las unidades de análisis de medidas en el primer ejercicio de muestreo aplicado en mayo de 2013, es decir, ha habido varios muestreos y análisis realizados por el Centro de Investigaciones Económicas y Sociales, versus estas mismas unidades medidas en noviembre de 2013. Esta modalidad tiene como propósito principal detectar diferencias significativas en los parámetros de interés observados para ambos periodos de referencia medidos. Muestreo tipo panel. Realizar un nuevo estudio transversal que permite estimar los parámetros de interés respecto a la calidad de servicio de salud del primer nivel de atención. Como decíamos, uno de los servicios que están inmersos o que están incluidos y contemplados en la ventana de los 1000 días son los servicios de salud del primero y segundo nivel. Bueno, pues este estudio, este análisis, tiene que ver con analizar la calidad de servicios de salud de primer nivel de atención. Con base en lo anterior, el diseño de la muestra de la encuesta ventana de los 1000 días, Plan Hambre Cero, responde a los objetivos definidos por el CIEN en relación a la aplicación de un diseño estadístico que permite la generación de información estadística de tipo cualitativa respecto a la calidad de la atención en los puntos de atención de salud de primer nivel de atención. Es decir, aquí tenemos información estadística respecto a puestos de salud y centros de convergencia. Habría que ver si esta evaluación posteriormente nos puede servir como una referencia dentro de nuestra auditoría de desempeño. Esto se realizó en los municipios priorizados por el programa antes mencionado. El marco de muestreo está conformado por todas las unidades a partir de las cuales se puede llegar a seleccionar un conjunto de elementos de una muestra en una población objeto de estudio. Conforme a la información recopilada a nivel nacional respecto al total de puestos de salud y centros de convergencia que operan en los 166 municipios priorizados por el MSPAS a nivel nacional, la encuesta tiene como marco general los listados de 271 puestos de salud y 1.541 centros de convergencia que fueron determinados a partir de los listados de puntos de atención de salud administrados por el personal del Ministerio de Salud y Asistencia. Es decir, aquí tenemos la identificación de los centros de convergencia en donde se atiende a la población objetivo de ventana de los 1000 días gracias a esta evaluación. Y vemos que el Ministerio de Salud tiene información sobre estos centros de convergencia. Es decir, podría ser un requerimiento de información, en su caso, por parte de la Contraloría General de Cuentas, si se considera conveniente y si va en línea con los objetivos y los alcances de la auditoría que se va a llevar a cabo. También hay evaluaciones por parte de otras organizaciones de la sociedad civil, en particular Alianmisar, Red Nacional de Hombres, entre otros. ¿Cuáles fueron los resultados de estas evaluaciones? El personal médico es insuficiente a nivel comunitario en términos del manejo de lengua indígena y de comunicación, problemas de abastecimiento de vacunas y medicinas, de coordinación de la CESAN con municipalidades. Es decir, hay un problema de coordinación de la Secretaría con las municipalidades y problemas de abastecimiento, de acuerdo a estas evaluaciones. Valdría la pena considerarlo, ir tomando notas de estos elementos para empezar a vislumbrar y a definir cuál podría ser el alcance y los objetivos específicos de la auditoría. En particular, aquí también presento los resultados de una evaluación del CESAN 2019. Es decir, incluyo tres revisiones realizadas externas, Centro de Investigación Económicas y Sociales, una de organizaciones de la sociedad civil en 2018, es decir, vemos 2014, 2018, y en 2019 una evaluación que se informa en la página web del CESAN. Juan Roberto Mendoza, coordinador de monitoreo y evaluación de la Dirección de Planificación, Monitoreo y Evaluación de CESAN, indicó que la herramienta métrica del INCAP contribuirá a fortalecer los procesos que se realizan en el país. El aporte que dimos, se menciona, esto sí tal cual se podría incluir en el informe previo, evidentemente. Son elementos sobre los cuales estamos entendiendo y estamos conociendo el ambiente en el que se desarrolla y se implementa el programa de los 1000 días.
El aporte que dimos como instituciones sectoriales en el tema es importante para el avance en el combate de la nutrición crónica en Guatemala, finalizó Mendoza. La directora del INCAP, Carolina Siu, resaltó que esa institución desea evidenciar cuáles son los avances de las acciones que se han recomendado para mejorar la situación de la atención durante los primeros 1000 días de vida. Los resultados se socializarán y se incorporarán algunas medidas en su plan estratégico institucional 2020-2024 a fin de brindar apoyo técnico a instituciones de gobierno y no gubernamentales. Además, servirá para conocer a dónde se debe dirigir el trabajo del instituto, tanto en la información de recursos humanos, investigación o formulación de evidencias, entre otros. El próximo paso será socializar los resultados a nivel nacional y regional para aumentar la responsabilidad institucional y motivar cambios al más alto nivel político para mejorar la nutrición en los primeros 1000 días. Es decir, de acuerdo a la información que se está incluyendo en los antecedentes sobre evaluaciones realizadas, tenemos datos importantes que nos pueden ayudar a moldear y a diseñar nuestro objetivo de auditoría. El primero, tenemos información estadística respecto de tipo cualitativo respecto a la calidad de la atención en los puntos de atención de primer nivel. Sabemos que existe esta información. Vemos que también existe información del Ministerio de Salud Pública respecto a los centros de convergencia que están siendo atendidos y que están siendo cubiertos por el programa. Vemos también que, de acuerdo a organizaciones de la sociedad civil, hay problemas de abastecimiento de vacunas y vitaminas. Hay personal médico insuficiente y hay descoordinación entre la instancia nacional y las instancias municipales. Y vemos, de acuerdo a esta información que incluí en los antecedentes de este ejemplo que les estoy dando, que existe y va a existir información respecto a la evaluación que el mismo gobierno hace sobre la ventana de los 1000 días. Supuestamente esta información se va a incorporar en el plan estratégico de la instancia encargada para mejorar el impacto, para mejorar la toma de decisiones y actividades respecto a los objetivos de ventana de los 1000 días. Entonces, son varios elementos que en los antecedentes que presento aquí en este ejercicio se pueden tomar en cuenta, se pueden ir subrayando, digamos, se le puede dar mayor importancia con el fin de que podamos considerarlos en el diseño de los objetivos, de las preguntas, con alcance de la auditoría de desempeño. Y veríamos que en términos de desarrollo de la auditoría, el estudio previo nos estaría diciendo que es un tema que fue seleccionado anteriormente en el supuesto que les estoy dando y que puede ser fácilmente auditable bajo distintas perspectivas y bajo distintos ángulos. Entorno. Relevancia del tema a nivel nacional, esa sería otra de las secciones del estudio previo. La ventana de los 1000 días son la piedra angular para combatir la desnutrición crónica en el país, donde diariamente nacen 100 niños y la mitad tienen el riesgo de ser víctima de este flagelo. Esto de acuerdo con CESAN. Dicha condición refleja la carencia de nutrientes necesarios por un tiempo prolongado y limita el desarrollo físico, cognitivo y psicosocial de las personas. Sus efectos son irreversibles y afectan de por vida, de acuerdo con el reporte de Fundación para el Desarrollo de Guatemala, Fundesa. Relevancia del tema nacional. Relevancia del tema a nivel nacional. La preocupación que tenemos es que el tema de la desnutrición crónica es invisible, no es conocido conscientemente en todo el país. Es necesario posicionar su importancia y la relevancia que tiene este problema a nivel nacional, señaló Fundesa. Es decir, se vuelve a confirmar la relevancia y la significancia que podría tener llevar a cabo una auditoría de desempeño sobre este tema ventana de los 1000 días.
A criterio de Carlos Carías, secretario de Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional, CESAN, la cobertura en salud debe aumentar el ritmo de los nacimientos y son 50 niños por hora. Es complicado poder garantizar el aumento de la cobertura si no se tiene contemplado el aumento en la demanda de la población. Es decir, hay un requerimiento de recursos financieros crecientes. Hay un aumento en el ritmo de la necesidad de cobertura y por lo tanto habría que visualizar que de manera inicial hay una conexión entre necesidades de recursos presupuestales y el mantenimiento y la sostenibilidad de la ventana de los 1000 días. De acuerdo con la información presupuestal de Guatemala, 90.3 millones de quetzales se utilizan para fortalecer las intervenciones dirigidas a la prevención de la mortalidad, de la niñez y la desnutrición, y se fondea con bonos de tesoro. Esta es información dentro del entorno que estamos identificando respecto a cómo se fondea en la ventana de los 1000 días y cuál es el componente dentro del presupuesto que le genera los recursos suficientes para poder funcionar. Me fue muy difícil encontrar de manera específica si había recursos asignados a la ventana de los 1000 días. Lo que pude encontrar es que 90.3 millones se refieren al fortalecimiento de intervenciones dirigidas a la prevención de la mortalidad de la niñez y de la desnutrición, donde debería estar incluida la ventana de los 1000 días, y se dice que se fondea con bonos del tesoro. Es decir, se adquiere deuda para poder financiar este programa. Representa el 23% del presupuesto destinado al Ministerio de Salud Pública, estos 90.3. Se debe analizar la tendencia en el tiempo, las discusiones legislativas sobre el tema y la exposición de motivos del presupuesto de egresos, en su caso, respecto al recurso que se asigna a mortalidad de la niñez y la desnutrición. Repito, en esta sección es donde estarían incluidos los recursos que se asignan a la ventana de los 1000 días. Se puede identificar de manera clara, ya de entrada, esa podría ser una observación dentro de la auditoría, la necesidad de que haya claridad en la forma en cómo se expresa el presupuesto sobre los recursos que son asignados para los programas prioritarios para la niñez en materia de nutrición y de seguridad alimentaria. Dentro del entorno también tendríamos que analizar cuál ha sido la tendencia de la estrategia. Recursos presupuestarios, humanos, materiales, asignación de fondos, doctores, enfermeras, educadoras, comadronas involucradas, monto de adquisiciones, instalaciones, centro de salud. ¿Cuál ha sido la cobertura? ¿Cuáles son los datos oficiales y datos de las evaluaciones que estábamos mencionando en la sección de antecedentes? ¿Por qué es esa cobertura? ¿Por qué los municipios se seleccionaron de esa manera? ¿Por qué se dejaron fuera ciertos municipios? ¿No hay ningún tinte político o solamente es una cuestión técnica? ¿Está bien fundamentado? ¿Está bien fundado? Todos estos elementos son los que hay que empezar a vislumbrar. Hay limitaciones presupuestales legales y normativas, habría que verlo en la práctica. Parecería ser, por lo que menciona Carlos Carías, que sí hay limitaciones presupuestales. Y también en vale la pena decir que en la evaluación que encontré de las organizaciones de la sociedad civil, Alianza, Red Nacional de Hombres, etcétera, se menciona que es necesario para fortalecer la implementación de la ventana de los 1000 días aprobar las siguientes iniciativas de ley. Y aquí las pongo. Acciones en SAN, tal cual lo menciona la Organización de la Sociedad Civil, dignificación de las comadronas y ley de vacunación nacional. Dentro del entorno, ¿en qué consisten los problemas de coordinación a nivel municipal? Sabemos que existe.
¿Cuál es el rol de los consejos municipales de desarrollo urbano y rural? Simplemente componer las ideas fundamentales respecto a estos problemas. Alcances del COMUDE, su esquema de gobernanza. ¿Cómo funciona el Consejo Municipal de Desarrollo Urbano y Rural? ¿Afecta la implementación de la estrategia? Vamos a los productos e indicadores. De acuerdo al diseño de ventanas de los 1000 días disponible en Internet, se menciona que las acciones son promoción y apoyo a la lactancia materna, alimentación complementaria, promoción para el lavado de manos y práctica de higiene, suplementación de vitamina A, suplementación de zinc terapéutico, micronutrientes en polvo, desparasitación y vacunación, suplementación de hierro y ácido fólico para las madres, prevención de la deficiencia de yodo, fortificación de alimentos básicos. Si vemos y analizamos cada una de esas acciones, promoción, apoyo a la lactancia tiene una clasificación de acción preventiva. ¿Cuál sería el producto? Charlas y cursos. Alimentación complementaria. Su clasificación es una acción correctiva al problema público. Productos entregados a madres. ¿Qué productos se entregaron a las madres para atender esta alimentación complementaria? Lavado de manos y práctica de higiene. Charlas y cursos. Tiene un carácter preventivo respecto a la existencia del problema público. Suplementación de vitamina A tiene una clasificación de acción correctiva sobre el problema público, es decir, busca corregir el problema público, y el producto son los productos entregados a madres. Igual la suplementación del zinc, correctivo, y el producto entregados a madres. Lo mismo sucede con micronutrientes en polvo, correctivo y productos entregados a madres. Desparasitación y vacunación, correctivo, servicio realizado a niños. Y también aquí podemos incluir las medicinas que se tienen que dar para atender a los niños que tienen parásitos y las vacunas en sí mismas. Suplementación de hierro y ácido, productos entregados a madre. Prevención de la deficiencia de yodo, preventivo, análisis realizado a las personas que podrían tener problemas de deficiencias de yodo en su organismo. Fortificación de alimentos básicos, correctivo, productos entregados a madre. Entonces vemos que hay varios temas que tienen carácter preventivo respecto al problema público y que involucran la entrega de productos y servicios también. Según el artículo 17 en cuanto a productos e indicadores del decreto 50-2016, el cual dice, las autoridades de las instituciones en coordinación con la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia son responsables de realizar la medición de los indicadores posibles de ser verificables y cuantificables de manera cuatrimestral con criterios de relevancia, claridad y pertinencia. La periodicidad de medición de los indicadores deberá estar definida y publicada más tardar el 31 de marzo de 2017. Los indicadores establecidos deberán ser congruentes con la planificación estratégica y operativa previamente definida en función de los resultados estratégicos a los que la entidad contribuye. Las instituciones deberán elaborar un informe con base en el formato proporcionado por SEGEPLAN de los resultados de la medición de los indicadores en forma cuatrimestral, publicado en su portal electrónico y remitirlo al Congreso de la República. Es decir, lo que quiero transmitirles aquí es que, de acuerdo con esta información que también encontré en Internet, hay una obligación por parte de los entes públicos de reportar indicadores a SEGEPLAN. Entonces, ¿qué indicadores reportó CESAN a SEGEPLAN respecto a la implementación de estos programas? Debería tener indicadores. Si no tiene indicadores, ahí también habría una observación ya de entrada sobre CESAN de que no está cumpliendo alguna de las disposiciones o parte de las disposiciones que se están indicando en esta lámina. Productos e indicadores. ¿Cuál es la cobertura de las capacitaciones? Cuando mencionábamos que iba a haber charlas y cursos. ¿Cuál es la cobertura de la entrega de nutrientes y productos? Calidad y oportunidad, si es oportuna. ¿Cuáles fueron los niveles de productos sin usar? Horarios de centros de salud existentes en el municipio. Preguntas relacionadas, ¿cómo se controla la información? ¿Cómo se controlan los almacenes?
aquí podríamos ver que los indicadores existentes tendrían que estar vinculados con esta gestión y con estos resultados. La prevalencia del retraso en el crecimiento, ¿cómo lo medimos? ¿Cuáles son las estadísticas? ¿Cuáles son los indicadores? Prevalencia en la malnutrición, peso de la estatura, desviación típica de mayor a +2 o menor a -2 de la mediana de los patrones de crecimiento infantil entre los niños menores de 5 años desglasados por tipo emaciación y peso excesivo. Es decir, hay indicadores de gestión, hay indicadores de resultados. Y aquí hago una breve propuesta. Si no llegara a haber indicadores, la Contraloría debería de formarlos o integrarlos y, en su caso, los indicadores existentes respecto a las distintas actividades que están contempladas en el programa deberían de tener al menos estas características: promoción y apoyo a la lactancia y lactancia materna. ¿Cuál es la cobertura de la capacitación? La entrega de material, la alimentación o entrega de material didáctico, alimentación complementaria, cobertura de entrega contra población incluida en el padrón. ¿Existe un padrón? También sería la pregunta. Lavado de manos y prácticas de higiene, cobertura de capacitación o entrega de material, suplementación de vitamina A, suplementación de zinc, micronutrientes de polvo y desparasitación y vacunación se vinculan con la cobertura de entrega o cobertura de atención contra la población incluida en el padrón. Igual aquí sería entrega contra población incluida en el padrón. ¿Existe el padrón? ¿Quién administra el padrón? ¿Cómo sabemos que el padrón es confiable? Eso también de entrada podría ser un tema único, un tema específico para poder llevar a cabo una auditoría de desempeño y tendría muchísimo peso y tendría muchísima relevancia. Y estos serían el resto de los indicadores o las características que deberían tener los indicadores correspondientes. Prevención de la deficiencia de yodo, análisis practicados contra población, cobertura de atención sobre población con deficiencia, fortificación de alimentos básicos, cobertura de entrega de población incluida en el padrón. Debe construir la Contraloría General indicadores, se debe de delinear en el estudio previo la necesidad de hacerlo. Si no hay, si sabemos que no son existentes o si tenemos antecedentes de que la información utilizada no es confiable, habría que considerar que la CGC tiene que construir los indicadores correspondientes. Se puede utilizar indicadores de otras evaluaciones o de otros estudios internacionales sobre la materia. ¿Cuáles son las mediciones médicas requeridas para determinar que un niño tiene desnutrición crónica? ¿Existe un sistema de información al respecto? ¿Cómo se actualizan los datos? Procesos, adquisiciones, distribución y almacenamiento, servicios médicos y capacitación. A grosso modo, estos serían los procesos involucrados en Ventana de los 1000 días. Adquisiciones, distribución y almacenamiento, servicios médicos, capacitación. Procesos. Dentro de, digamos, concibiendo la Ventana de los 1000 días como un proceso continuo, un proceso integrado, podríamos identificar los siguientes elementos de dicho proceso. Identificar la población objetivo, generar un padrón, campañas de concientización, comprar los insumos, distribuir los insumos, almacenar los insumos, aplicar los insumos, distribuir productos, hacer los análisis respecto a las deficiencias de yodo y el seguimiento. Y aquí vemos cuáles son los entes que pueden ser responsables. Es decir, esta estos elementos en general los estamos plasmando de manera más concreta, de manera más específica, y se vincula con las actividades identificadas de manera inicial dentro de la Ventana de los 1000 días, que es información
que la misma ente que va a ser auditado maneja en su página web. Funcionarios públicos. Definir los responsables de cada proceso. Identificar riesgos generales en cada proceso. Aprovechar información de auditorías previas. Es decir, aquí estamos viendo los procesos, Ministerio de Salud, cuáles serían los riesgos dentro de estos elementos, dentro de estos componentes, estas etapas, cuáles son los riesgos que enfrenta el Ministerio de Salud como entidad y estos procesos en sí mismos, cuáles son los riesgos que se podrían identificar. Por ejemplo, la compra de insumos, pues evidentemente el comprar insumos sin seguir la normativa aplicable, sin tener los controles adecuados, la distribución de los insumos, si no se cuenta con los controles adecuados para tener los registros respecto a qué zonas se les está distribuyendo el producto, los productos, la manera en cómo se almacenan los insumos, la manera en cómo se registra la salida del producto, los insumos, hay controles suficientes, hay controles necesarios, esos riesgos y esos componentes son los que hay que ir vislumbrando en esta parte de los funcionarios públicos. ¿Qué riesgos se enfrentan vinculados con cada proceso que ya se definió en la sesión anterior de procesos dentro de, el estudio previo? ¿Quiénes son los responsables del diseño de la estrategia? Las áreas de adquisiciones, la implementación de la estrategia. ¿Qué rol juega la unidad de auditoría interna? Hay trabajo de la unidad de auditoría interna, hay informes de auditoría interna. La Contraloría podría solicitar los informes de la auditoría interna e incluir en el informe previo un breve párrafo, varios párrafos breves respecto a los hallazgos que haya tenido la unidad de auditoría interna en el trabajo que debería estar realizando. ¿Cuáles son los grupos de interés? Pasamos a la siguiente sección del estudio previo. Ministerio de Salud, CGPlan, grupos atendidos por la estrategia, organizaciones de la sociedad civil y grupos académicos. Y me permití preparar una tabla como la que les había presentado el día de anteayer, en el que identificamos, en este caso solamente estoy identificando externos, actores externos, stakeholders o grupos de interés externos, niños con riesgo de nutrición y madres con carencia de vitaminas, de vitamina A y ácido fólico, son los receptores de beneficios de la estrategia y ¿cuál es el problema con ellos? Riesgo de ser excluidos, siendo a una población objetivo que pudiera calificar para recibir los beneficios del programa de la ventana de los 1000 días. ¿Cuál es su interés? La salud y desarrollo de sus personas. Involucramiento, evidentemente, alto. Antes de pasar a CGPlan y a los siguientes componentes de los stakeholders o grupos de interés, me gustaría, dado que ya son las 10 de la mañana, que nos tomáramos un receso de 10 minutos para continuar con la presentación y luego abrimos a preguntas y respuestas. Si estás de acuerdo, Leonel, nos veríamos, son las 10, ¿va? Sí, son las 10 de la mañana. Entonces nos vemos 10:10, si les parece. Muchas gracias a todos nuevamente. Y gracias, Leonel. Con gusto, para servirte.
Pues bien, retomamos nuestra sesión. Nos quedamos en el análisis de los grupos de interés o actores relevantes que estarían involucrados en el desarrollo de la auditoría que estamos proponiendo de la ventana en los 1000 días. Nos quedamos en CGPLAN. Su papel sería utilizar información para dar seguimiento e implementación de estrategias. Su interés es contribuir a la planificación del Estado de Guatemala y la consecución de las metas de ODS. Y evidentemente la auditoría de desempeño que llegara a generar la Contraloría General de Cuentas sería muy importante al respecto. Ministerio de Salud, ejecución de estrategia. Su papel es la ejecución de la estrategia de la ventana en los 1000 días, información y datos sobre la implementación. Ellos tendrían estos elementos que serían base para poder realizar una auditoría de desempeño de calidad. Y su interés sería disminuir la desnutrición crónica y comunicar los resultados. Los académicos, evaluadores externos del programa, generar información objetiva sobre el programa, y su involucramiento sería medio. Evidentemente, el informe de auditoría que llegara a generar la Contraloría, pues tendría sería un referente, un insumo muy importante para todos estos grupos académicos que llevan a cabo evaluaciones externas sobre este tipo de programas. Organizaciones de la sociedad civil, ¿cuál es su papel? Proteger el derecho a recibir ayuda, monitorear al gobierno. Su interés es asegurar el bienestar de niñas, niños y mujeres, y evidentemente el informe de auditoría de la Contraloría sería un insumo muy importante para este tipo de organizaciones de la sociedad civil, y yo creo que potencialmente, como pude constatarlo a la hora de estar revisando la información que formaría parte de esta propuesta de estudio previo, o esta maqueta de estudio previo que les estoy presentando, hay organizaciones de la sociedad civil guatemalteca que están muy interesadas en el tema, y estas organizaciones pueden hacer eco y pueden ayudar a promover y a difundir el resultado y el impacto del informe que pudiera emitir la Contraloría General de Cuentas. Riesgos y oportunidades. ¿Cuáles son los riesgos que yo visualizo? De acuerdo a la información que encontré, la información que les estoy presentando y las lecturas que hice respecto a la problemática nacional de Guatemala sobre la desnutrición infantil y también sobre el potencial efecto que tendría una auditoría de desempeño sobre esta materia. Es un tema que ya ha sido evaluado por otras partes. Ese sería el riesgo. El trabajo de la Contraloría debe tener un enfoque adecuado para generar valor. Es decir, no puede repetir las perspectivas y los ángulos que se han estado utilizando en las evaluaciones previas. Es un tema complejo que puede implicar la realización de un trabajo de fiscalización que conlleve tiempo y uso de recursos. Oportunidades. La Contraloría General de Cuentas puede enfocarse a la esencia del programa y al seguimiento de las niñas y niños y madres que ya fueron atendidas, simplificar el alcance de auditoría o la revisión del padrón, por ejemplo. Hay varios temas que podrían ser el núcleo de la auditoría de desempeño, que podrían simplificar el alcance de la auditoría de desempeño, pero que seguiría siendo significativa y podría seguir teniendo un impacto relevante en el sector público guatemalteco. La Contraloría General de Cuentas puede aportar una visión distinta sobre el funcionamiento de la estrategia y vincularlo con los objetivos de desarrollo sostenible. Temas que no han sido abordados en las evaluaciones que yo presenté, realizadas por otros entes. Definición de la población objetivo. ¿Cómo se definió la población objetivo? Manejo sobre la información del programa. Padrón, lista de beneficiarios, cómo se conformó, cómo se mantiene actualizada, cómo sabemos si los beneficiarios, cómo se registran las atenciones que reciben los beneficiarios. ¿Qué pasa después con los niños mayores de 2 años? Estos son temas
que no han sido abordados y que podrían ser parte del núcleo de una auditoría de desempeño por parte de la Contraloría General. En cuanto al tema de equipo auditor, equipos de auditores, identificar a auditores que hayan realizado revisiones sobre el sector salud o programas sociales. Debe haber una diversidad de perfiles requeridos en el equipo auditor. ¿Cuáles son las cargas de trabajo del equipo auditor correspondiente? Revisar ex ante los riesgos de independencia y conflicto de interés. En él sabemos o estamos conscientes de que posteriormente se formalizan cuando se inicia el proceso de auditoría, de acuerdo al manual de auditoría de desempeño. Se requieren expertos o servicios externos. Entonces, este sería como la maqueta del informe, del estudio previo de la ventana de los 1000 días. Y esto nos permitiría posteriormente ya tener elementos suficientes para poder identificar los objetivos, los alcances, las preguntas, el enfoque de la auditoría de desempeño sobre la ventana en los 1000 días. Como ustedes pueden ver, en este caso estoy haciendo un estudio previo que se cuenta o está compuesto básicamente por información de las páginas web que nos da una idea muy clara sobre el alcance, las problemáticas, las distintas vertientes que el problema público tiene, que está siendo atendido por la ventana de los 1000 días, y eso nos va permitiendo abrir los espacios y las ventanas para identificar los caminos que pudiera tomar la auditoría de desempeño. En este caso, mis propuestas generales como parte final del estudio previo es que entendamos dentro de las oportunidades hay que la Contraloría tiene que propiciar una revisión que tenga un enfoque distinto de las evaluaciones ya realizadas y tiene que identificar temas específicos que le pudiera permitir desarrollar auditorías de desempeño no demasiados extensas y complicadas y largas, sino sobre temas muy específicos que están vinculados directamente con el funcionamiento de la ventana de los 1000 días. Por ejemplo, si no hay una definición clara de la población objetivo, está mal hecha la definición de la población objetivo, evidentemente los efectos del programa van a estar mal. Si no tenemos un padrón de beneficiarios construido adecuadamente, bien administrado, con los controles adecuados, el programa no va a tener los efectos que se están esperando. Y tercer punto que menciono aquí, ¿qué pasa después con los niños mayores de 2 años? Es decir, aun cuando se llegara a atender de manera eficiente a los niños guatemaltecos que requieren los beneficios del programa por estar en situación de desnutrición crónica, ¿qué sucede con ellos después? ¿Cómo los atiende el Estado? Podríamos ver el puente que hay entre la ventana de los 1000 días y los siguientes programas. ¿Hay información que le dé seguimiento a esos niños? ¿Qué información se requeriría o qué controles o qué sistemas se requerirían para poderle darle seguimiento a los niños que son atendidos en la ventana de los 1000 días? Bien, sería el primer caso. El segundo caso que les quiero presentar es un ejercicio práctico sobre sistemas. ¿Cómo prepararemos un estudio previo vinculado con una auditoría de desempeño con enfoque de sistemas? Aquí el objeto de auditoría sería el sistema de control interno de SGPlan. El sujeto sería el SGPlan, con énfasis en información. Información con base en la que se determinan los grupos objetivos de los programas, Ley de Desarrollo Social. En el artículo 21 se menciona la existencia del mapa de pobreza. El Estado, por medio de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en coordinación con el Ministerio de Economía y el Instituto Nacional de Estadística, será responsable de elaborar
y mantener actualizado el mapa oficial de pobreza y extrema pobreza, así como los sistemas de información georreferenciados relacionados con las condiciones económicas, sociales de los hogares guatemaltecos, que permita formular estrategias orientadas a la reducción de la pobreza y a lograr las metas propuestas en el programa de desarrollo social. Esta podría ser un primer componente. Hay una obligación legal por parte de SEGEPLAN de generar este mapa de pobreza y pobreza extrema. ¿Con qué información lo forma? ¿Cómo baja esa información a las poblaciones objetivos que deben ser determinadas para recibir los beneficios de otros programas públicos? Por ejemplo, en el caso de nutrición infantil, en el caso de educación, en el caso de vacunación, en fin, hay muchos ejemplos. Pero este es una parte medular sobre el que gira la información que va a fungir como base para el funcionamiento de muchos programas. Entonces, de ahí la relevancia del tema a auditar. ¿Cuáles serían los posibles objetos de auditoría? El cumplimiento de componentes de los lineamientos emitidos por la Contraloría General en materia de control interno, con énfasis en la obtención, uso y emisión de información para determinar el mapa de pobreza y el seguimiento de la consecución de los objetivos de desarrollo sostenible. Dos vertientes podrían hacerse: aplicación de cuestionario y base de la que sería la base de la evaluación, o revisión de la eficacia de la unidad de auditoría interna, ente que debe evaluar el control interno dentro de la SEGEPLAN. La Secretaría de Planificación y Programa, estoy poniendo ahora ya los componentes del estudio previo. Estas son consideraciones iniciales sobre el objeto de auditoría. Vamos a los antecedentes. La Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, que en lo sucesivo se podrá denominar como la SEGEPLAN, es el órgano de planificación del Estado y de apoyo a las atribuciones de la Presidencia de la República, cuyas funciones se encuentran determinadas en la ley del organismo ejecutivo. Asimismo, en consonancia con las mismas, es el órgano encargado de formular y trasladar las directrices que permiten el cumplimiento de la visión estratégica del desarrollo contenida en el Plan Nacional de Desarrollo y que se concreta en el Sistema Nacional de Planificación mediante las prioridades nacionales de desarrollo. Es decir, es un actor relevante en la ejecución de las políticas públicas orientadas al desarrollo social en Guatemala. La estrategia de implementación de la Agenda 2030 en el contexto nacional mediante la integración de las metas de los ODS y el Plan Nacional de Desarrollo CATUN, Nuestra Guatemala 2032, que da como resultado las prioridades nacionales, son responsabilidad de SEGEPLAN. Es decir, SEGEPLAN tiene bajo sus atribuciones tareas de diseño, medición e implementación. Y esto implica el manejo, control y emisión de información. ¿Cuál sería el objetivo general de la revisión que se pretende? Vincular el mandato de SEGEPLAN con el sistema de control interno que debería tener implementado en línea con los lineamientos de control interno emitidos por la Contraloría General de Cuentas. ¿Cuál es el mandato de SEGEPLAN? ¿Cómo está su sistema de control interno? Y el cumplimiento de objetivos y metas vinculadas con la información. Es decir, como una pregunta de auditoría inicial es: ¿cómo o en qué medida los sistemas de control interno o las medidas de control interno establecidas en SEGEPLAN aseguran que la información que emite en términos del cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y del cumplimiento de las metas de objetivo de desarrollo, cómo asegura que la información sea confiable y sea adecuada? Esa podría ser una aproximación respecto a la auditoría que se podría llevar a cabo a SEGEPLAN. De acuerdo a las normas de control interno, hay dos digamos, componentes, las normas de control interno que emite la Contraloría General de Guatemala, dos componentes que podrían ser los revisables o podrían ser los evaluados para términos de SEGEPLAN. Las normas de control interno de aplicación general y las normas a los sistemas de administración en general. Aplicación en general habla sobre el funcionamiento de los sistemas, los controles, y podríamos incluir ahí la evaluación de las unidades de auditoría interna. Los sistemas de información gerencial, los documentos de respaldo, la emisión de informes, eso está incluido en el componente de aplicación general dentro de los lineamientos de la Contraloría General de Cuentas. Hay estudios, opiniones, dentro de los antecedentes habría que contestar estas preguntas y concluir la información correspondiente.
Hay estudios, opiniones sobre el funcionamiento, fallas en la operación de SGPlan. A mí, repito, me mandaron una auditoría muy interesante que llevó a cabo la Contraloría General de Cuentas respecto a la tarea de coordinación de SGPlan. Parte de las conclusiones de esta auditoría podrían estar incorporadas en esta sección de antecedentes del estudio previo. La Contraloría ha recibido quejas sobre el funcionamiento de SGPlan. Si las hay que incluirlas ahí. ¿Cómo son recibidas las evaluaciones de SGPlan en el ámbito académico y de las OSC? Es decir, ¿cuál es la reputación de SGPlan en el ámbito académico y de las organizaciones de la sociedad civil? Relevancia del tema nacional. SGPlan es un actor relevante. Esa sería la relevancia. Es un actor que es prioritario para asegurar el buen funcionamiento y la consecución de los objetivos y metas de los programas públicos. Los riesgos de politización de la labor de SGPlan, eso hay que entenderlo también, habría que contemplarlo en el entorno. ¿Cómo cambia la SGPlan con los cambios de gobierno? ¿Su personal se mantiene o forma parte del equipo del presidente? ¿Cómo es la relación de SGPlan con municipalidades? Mismo partido en el poder y distinto partido en el poder. ¿Cómo se lleva con municipalidades cuyo gobierno está vinculado con el partido en el poder nacional y con los otros partidos? ¿Cuál es su relación? ¿Qué relevancia tiene SGPlan en la operación y en la arena política para el gobierno? En el entorno también debemos de contemplar el presupuesto asignado a SGPlan, la tendencia en los últimos años. Esto ya podríamos tomarlo directamente del formato E1 que está contemplado en el manual de auditoría de desempeño de la Contraloría General como uno de los primeros pasos para realizar la planificación estratégica. Esa información, como yo les decía, puede ser tomada en cuenta, puede ser aprovechada y nos ayuda a ser más eficiente el proceso. Análisis de sueldos y salarios, en su caso, estructura en comparación con otras entidades públicas, áreas responsables de manejo y emisión de la información. ¿Cuáles son las áreas dentro del SGPlan que se encargan de recabar la información, de generar los indicadores, con base en la información que recaban, establecer el mapa de pobreza y pobreza extrema de Guatemala? ¿Cuáles son las acciones de SGPlan, seguimiento e implementación de los ODS en Guatemala y el mapa de pobreza? ¿Existen indicadores internos de SGPlan vinculados con los componentes de control interno que se van a evaluar? ¿Son confiables? La unidad de auditoría interna debe ser la fuente de información o debería tener alguna información al respecto. Informes sobre ODS. Esos son productos, indicadores. Los productos sobre el sistema de control interno en materia de información de SGPlan, pues son los informes que emite SGPlan sobre ODS, por ejemplo, y las comunicaciones sobre el mapa de pobreza, las prácticas de transparencia, las prácticas de rendición de cuentas, la divulgación, el soporte, los indicadores de gestión, cuál es el flujo de información, los controles y la actualización. Todos esos elementos son los productos y son los indicadores que deberíamos de tomar en cuenta en la auditoría a sistema de control interno de SGPlan. Proceso, implementación del sistema de control interno, las actividades de la unidad de auditoría interna, la confiabilidad de la información y la consecución de objetivos y metas. Los funcionarios públicos, definir responsables de cada proceso, identificar riesgos generales en cada proceso y aprovechar información de auditorías previas. Como yo les decía, hay una auditoría muy interesante y muy bien hecha por parte de la Contraloría respecto a SGPlan. Los grupos de interés, SGPlan, Congreso, Ministerios del Poder Ejecutivo, grupos atendidos por la estrategia, organizaciones de la sociedad civil, grupos académicos. Y aquí hice nuevamente un cuadro para identificar los grupos de interés, los actores o los stakeholders, como ustedes le quieren llamar. Y es básicamente el mismo ejercicio que venimos realizando y que les vengo presentando desde el día martes. Es decir, Presidencia de la República como actores relevantes, ya que su papel es ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. SGPlan es responsable del mapa de pobreza y la implementación de los ODS. Los académicos, pues el análisis que va a surgir de SGPlan y su repercusión respecto a la efectividad de las políticas públicas que se establecen y diseñan en Guatemala. El Congreso también podría ser un actor relevante, la elaboración de los presupuestos, las prioridades,
y la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo. Contarían con información adicional a partir de la revisión que realice la auditoría de la Contraloría General de Cuentas. Aquí vemos los intereses de cada uno de los grupos de interés y su nivel de involucramiento. Riesgos y oportunidades. Riesgos. Puede ser la primera evaluación de este tipo a control interno. Controversia con CGPLAN y presidencia. Podría ser un tema sensible en términos políticos. ¿Cuál es la ventaja? Es un tema transversal porque nos ayuda a ver la confiabilidad de la información que se está generando respecto al cumplimiento de todos los objetivos de desarrollo sostenible y prioridades nacionales en Guatemala. Es innovador, es un ejercicio innovador y tiene repercusión directa en la implementación. ¿Cuál sería el equipo auditor? Equipos de auditores que tengan conocimiento, información, indicadores y control interno. Debe haber diversidad de perfiles requeridos en el equipo auditor de la misma manera que se indicó en el ejemplo anterior. ¿Cuáles son las cargas de trabajo del equipo auditor correspondiente? Y la revisión ex ante sobre riesgos de independencia y conflictos de interés en el equipo. Posteriormente se formalizan de acuerdo al manual de auditoría de desempeño de la Contraloría. Y esto podría repetirse, podría hacerse de la misma manera para temas como atención al COVID en términos de salud, planeación en la adquisición de vacunas, apoyo a pequeñas empresas, gestión de la deuda. Y deberíamos de generar un estudio previo, si es que el tema es seleccionado, algunos de estos temas es seleccionado, con las mismas características del documento que he presentado el día de hoy. Entonces, esto sería mi presentación el día de hoy. Abro los micrófonos para preguntas, cuestionamientos, dudas. Y antes de abrir el micrófono, me gustaría anunciarles que hemos llegado al acuerdo, la Contraloría General de Cuentas, de que para la sesión 9 y 10, las últimas sesiones, vamos a llegar con un trabajo realizado por grupos que se van a definir dentro de todo la audiencia que estamos atendiendo con este grupo, con este proyecto de capacitación virtual. Es decir, se van a definir grupos, esos grupos van a tener tareas específicas respecto a los temas que la siguiente semana ya de manera concreta les vamos a anunciar, tanto la Contraloría General de Cuentas como su servidor, para que podamos trabajar, repito, de manera conjunta, el llenado de las matrices de planificación sobre dichos temas. Entonces, se van a hacer grupos de trabajo. Estos grupos de trabajo van a tener tareas específicas para la sesión 9 y 10. Entre la sesión 7 y 8, cuando termine la sesión 8, hay que ponerse a trabajar para poder llegar con esas tareas cumplidas y que al final de cuentas la sesión 9 y 10 sea simplemente el reflejo de ese trabajo que se realizó en esos días y que con mi orientación podamos acordar y definir el contenido de la matriz de planificación correspondiente. Entonces, les quería anunciar esta decisión que se ha tomado por parte de la Contraloría General de Cuentas y sobre todo con el fin de que la sesión 9 y 10 tenga un carácter de interacción y de mayor participación por parte de ustedes, y entendiendo que la mejor manera de que el programa de capacitación que estamos realizando pueda tener un efecto positivo en ustedes es que realicen la tarea y realicen actividades concretas para que los conocimientos y los conceptos que hemos estado transmitiendo a lo largo de estas semanas pues se reflejen en ese trabajo final, en ese trabajo último.